La tesis que voy a presentar se titula Aplicación del análisis CFD en estado transitorio para el mejoramiento de la eficiencia en turbinas Pelton. Más o menos había armado este contenido en el capítulo 1 de las consideraciones generales, donde van a estar los objetivos, las hipótesis. Un poquito hablaremos en el capítulo 2 de la fundación teórica. Capítulo 3 es lo más importante, que es la metodología a seguir para la simulación de la hidrodinámica de la turbina Pelton. En el capítulo 4 veremos los escenarios de estudio, o sea, casos de estudio que he hecho para llegar finalmente al análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. El problema, básicamente resumiendo aquí, es que el parque hidroeléctrico del Perú tiene más o menos unos 30 años de antigüedad a más, ¿no? Y muchas de estas empresas no tienen el análisis virtual de sus turbinas Pelton que les pudieran permitir pues hacer un redimensionamiento para mejorar la eficiencia de sus turbinas, ¿no? También he visto que en el Perú casi no existe estudios de investigación relacionados específicamente a rodetes tipo Pelton aplicando el análisis FD, ¿no? Y mucho menos en estado transitorio, que trata la investigación, es decir, en movimiento, ¿no? Una simulación cuando está girando el rodete, ¿no? Y a nivel mundial también existe poca información, más existe en el estado estacionario, ¿no? Más o menos los franceses y los holandeses son los que están liderando este tema de investigación al respecto. Ahí está un cuadrito donde podemos ver las centrales que tienen turbinas Pelton y fíjense de los años que datan, ¿no? Yo he trabajado en EGASA y he trabajado en Charcani 5, en Matucana, en Edegel, que ahora que es Enel, no tienen, ¿no? Entonces, se justifica pues el estudio de este tema de investigación porque la eficiencia hidráulica tiene un gran aporte en la eficiencia global, ¿no? La eficiencia hidráulica está en la transferencia de energía en el rodete, ¿no? El análisis virtual, si lo tuviéramos, las empresas podrían empezar a redimensionar sus rodetes que sean más eficientes y mandar a construir nuevos rodetes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Cada determinado número de horas cambian de rodetes, ¿no? Entonces, tampoco existen en el Perú estudios de investigación relacionados a lo que estábamos hablando, ¿no? Turbinas Pelton con análisis FD, ¿no? Por lo tanto, es importante una metodología aplicada en nuestro país, ¿no? El objetivo general es verificar el análisis virtual aplicando técnicas de dinámica de fluidos computacionales en estado transitorio sobre los rodetes Pelton, ¿no? ¿Para qué? Para que nos permitan un dimensionamiento adecuado y mejorar así la eficiencia hidráulica de la turbina, ¿no? Entre los objetivos específicos tenemos que verificar que el dimensionamiento del ángulo beta SU2, que es el ángulo de salida del agua, influye pues directamente a la eficiencia hidráulica y de esto básicamente trata la investigación, ¿no? Bueno, como segundo objetivo, especificar la metodología a seguir. No hay una metodología planteada aquí en el Perú al menos. Y finalmente verificar pues, qué tan importante es desde el punto de vista técnico y económico este análisis virtual para ya mejorar los proyectos hidroeléctricos de turbinas Pelton en el Perú, ¿no? Entonces la hipótesis quedaría como que utilizando los principios de la dinámica de fluidos computacional en estado transitorio, es posible pues el análisis virtual de los álabes de un rodete con la finalidad de mejorar la eficiencia en turbinas. La conversión de energía, para recordar un poco el tema de cómo se hace la conversión de energía en el rodete, ¿no? Inicialmente está la tubería forzada, están las represas, entonces hay una energía almacenada y que es energía potencial. Cuando pasa por el chorro, o sea, por el inyector, esa energía potencial se va convirtiendo en energía cinética, ¿no? Finalmente todo es energía cinética cuando ya está en el chorro, como velocidad. Ese chorro impacta sobre la cuchara, ¿no? Impacta sobre la cuchara y esa energía cinética se va convirtiendo en energía mecánica, ¿no? Hasta que finalmente sale del agua y esa es toda la energía mecánica que ha transportado. Entonces, por un lado tenemos la energía entregada, por otro lado tenemos la energía mecánica, entonces la energía útil entre energía entregada prácticamente ya nos da el rendimiento hidráulico, ¿no? Tal vez aquí especificar que a partir de esta ecuación que ya tenemos, lo importante es ahora relacionarlo con el ángulo de salida, ¿no? Que es nuestro tema de estudio. Cómo esa eficiencia hidráulica se relaciona con el ángulo de salida. Entonces, para eso aprovechamos la segunda expresión de Euler, aprovechamos los triángulos vectoriales para aplicar la ley de cosenos, y a partir de ahí ya interviene el coseno, que luego lo vamos a reemplazar en esta energía, esta se lo reemplaza aquí, y ya tenemos la energía hidráulica en función del coseno, ¿no? Luego también sabemos, por teoría, que para maximizar la eficiencia hay que derivarla y volarla a cero U sobre C, y a partir de eso tenemos un coeficiente
una relación, ¿no?, entre la velocidad tangencial y la velocidad absoluta de 1 a 2, ¿no? Haciendo esa relación ya todo nos queda en números prácticamente y obtenemos el objetivo, ¿no?, que es verificar que el rendimiento hidráulico está en relación con el ángulo de salida, ¿no?, coseno beta. Entonces, si nosotros dimensionamos adecuadamente el ángulo de salida, vamos a tener la máxima eficiencia, ¿no? También hay que ver que la dinámica de fluidos computacionales nos ayuda a resolver prácticamente estas ecuaciones de continuidad que gobiernan el movimiento de un fluido, ¿no? Conservación de masa, conservación de momento, conservación de energía. Resolver analíticamente estas ecuaciones es prácticamente casi imposible, ¿no? Entonces, ahí es donde se mete la dinámica de fluidos computacionales para que haga una solución con un enfoque numérico, lo cual permite hacer todas estas simulaciones. El capítulo 3 marca la metodología a seguir. En este caso hemos partido de un hecho real, o sea, de los planos de Charcani 5. Estamos haciendo un rodete de Charcani 5, cuyas dimensiones ya lo tenemos. Entonces eso lo hemos graficado en SolidWorks. Y la simulación lo hemos hecho en ANSYS, ¿no? Entonces, hemos tenido una consideración para el análisis de transferencia de energía. En el sentido de que si nosotros queremos analizar este álave, tenemos que ver qué está pasando en el otro álave, en el álave anterior. Ese álave anterior también estaba impactado por agua y por lo tanto ese flujo de agua puede estar impactando en el extractor de ese álave. Entonces eso tenemos que considerar. Y también debemos considerar, si estamos analizando este álave, el chorro está llegando al álave, al intra-2, pero ya empieza a entrar el otro álave, que interfiere el chorro, ¿no? Entonces esas dos interferencias hay que tener en cuenta. Por lo tanto, hay que hacer un dominio, una geometría, considerándose mínimamente 3 álaves, ¿no? Para ahorrar costo computacional, ustedes saben que el álave es así, ¿no?, algo simétrico, ¿no? Entonces solamente consideramos una parte, por eso escriben aquí, ¿no? Por la otra parte sería una simetría. Entonces con eso nos ahorramos costo computacional. Todo esto se hace para optimizar el costo computacional, ¿no? Lo otro es que la geometría que realmente vamos a diseñar no es exactamente el rodete, sino es el negativo del rodete, ¿no? Entonces, también esto es lo que se analiza, ¿no? O sea, aprovechando la geometría del rodete, luego le sacamos la parte negativa en nuestro volumen de control, porque lo que necesitamos es el flujo, ¿no? El dominio estacionario, básicamente lo que está estático es el chorro. Básicamente eso sería el único gráfico, pero sin embargo, para la simulación necesitamos un área de interfase, ¿no? Entonces, el software nos solicita, entonces por eso es que se grafica esta parte que realmente no existe, ¿no? Pero que nos facilita la interacción de fluidos para poder... O sea, otra cosita que podemos estar aquí es el ángulo de 110 grados. Eso también podemos haberlo hecho 360 grados. Nuevamente, por economizar, solamente hacemos 110 grados de giro, que equivalen más o menos a unos 28.9 segundos. Lo que se quiere aquí es básicamente captar en todo ese trayecto el impacto del agua sobre el álave en estudio, antes, durante y después, ¿no? Entonces, a medida de prueba y error, hemos llegado a 110, que es lo más óptimo, ¿no? Donde se captura todo el recorrido. Otro tema importante es el mallado, ¿no? Esa metodología que tienes es el mallado. Desestructura. Una vez que ya tenemos la geometría, hay que pasar a mallarlo. Entonces, en el mallado también hay que hacer muchas optimizaciones, ¿no? Les cuento que esta optimización por cada caso más o menos nos logra desarrollar en 22 días, ¿no? 23, 24 días. Entonces, si yo hago un mallado muy fino, esto puede durar meses, ¿no?, la solución. Entonces es por eso que hacemos un mallado global y también localizado, ¿no? En el mallado global le decimos que hay una relevancia, o sea, la relevancia va de menos 100 a 100. 100 es muy fino y menos 100 es muy grueso. 0 no significa que está desactivado, sino quiere decir que está equilibrado, ¿no? Eso es un mallado equilibrado. Y que además vea la curvatura, ¿no? La curvatura. Cuando vea curvaturas, malla un poquito mejor, ¿no? ¿Cuánto va a haber? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando esté en 45 grados. Todas esas cosas tenemos que decirle al ANSYS, ¿no? Y en el aspecto de mallado local, que como el chorro es el análisis de estudio y queremos que sea un flujo laminar y todo eso, ahí es donde debemos enfocar un mallado mucho más fuerte, ¿no? Y ahí le hemos aplicado, por ejemplo, un método patch conforming, ¿no?, a partir de mallados con elementos tetraédricos, ¿no?
Entonces ustedes están viendo ahí que esa zona está bien mallada, pero esta zona de acá es un mallado duro, ¿no? Un mallado que no nos interesa mucho. Pues ahí no va a haber el análisis, ¿no? De esa forma optimizamos. Si un mallado está mal, no va a correr o va a salir eventos que no están de acuerdo a la realidad. Entonces es muy importante mirar la calidad del mallado. Este software tiene varias métricas para medir la calidad. Uno de esos es el SKU-Mix y otro es el ortógono. Entonces una vez que mallamos hay que medir esa calidad, ¿no? Y nosotros hemos hecho un estudio, ¿no?, de la calidad y acá nos salen los valores, donde nos dicen que, por ejemplo, valores para el skewness, ¿no? Es inaceptable 0.98 a 100. Y es bueno entre 0.58, ¿no? O sea, cuanto sea menor, es mejor, ¿no? Entonces, por eso todos los valores están bien bajos ahí, ¿no? Por acá arriba, que son 0.79, que estaría por aquí, no hay muchos. Eso quiere decir que en el peor de los casos es bueno nuestro mallado, ¿no? Si nos saliera inaceptable, entonces hay que volver a hacer mallado, hay que volver y hay que hacer las cosas hasta que entremos dentro del rango, ¿no? Para reverificar el ortogonal equality, ¿no?, que es al revés. Valores altos se aceptan, valores bajos no se aceptan, ¿no? O sea, la calidad del mallado más o menos es la deformación. Pues tiene un tetaedro, por ejemplo, regular, lados iguales, y lo compara con tu tetaedro que ha sido en el mallado, qué tan irregular es, ¿no? Cuanto más irregular es excelente, y cuando menos irregular es, está mal, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. En este caso nos ha salido bien, ¿no? En el dominio rotativo, ahí sí tenemos que hacer más mallado en el área que más nos interesa, ¿no? Que es donde están los álabes. Ahí hemos hecho el patch conforming, que ya lo hemos explicado. Pero, por ejemplo, en esta zona, donde solamente por los 110 grados que dijimos, solamente queremos que pase el tiempo, ¿no?, porque ahí no se analiza, ha sido ya un mallado más duro, ¿no? Más duro. También hemos revisado la calidad, bajo los mismos términos, siempre ha estado en bueno, ¿no? En ambos casos. Entonces eso ya nos confirma una buena calidad del mallado, ¿no? Más o menos esto funciona así: hacemos la geometría en estado estacionario, hacemos la geometría en estado rotativo, estoy ya viendo el software Ansys FX, y también hacemos un mallado, y después de eso juntamos las dos en una sola configuración, ¿no? Un setup, donde vamos a configurar todo lo que queremos hacer para desarrollar este proceso, ¿no? Después ya haremos la solución. Esto prácticamente lo hace la computadora, ahí es donde se demora los 22 días que decía, y finalmente los resultados que ya te entrega, pero uno tiene que trabajar, ¿no? Uno tiene que trabajar, sacar las vistas, los fotogramas, ¿no? Todas las figuras, pero hay que trabajarlas. También en la configuración hay que ingresar las fórmulas que debemos utilizar, ¿no? Lo más importante aquí de repente es el torque, ¿no? El torque agarra la región del extra 2, pero como solamente hemos hecho un lado, y hemos aplicado simetría, entonces hay que multiplicarlo por 2, ¿no?, para sacar el torque general. El tiempo que dura, 28.69 milisegundos. O sea, la simulación que estamos haciendo demora solamente ese tiempo, 28.69 milisegundos. Pero eso no quiere decir que ese tiempo que va a demorar en solucionar. En solucionar se demora como 22 días en nuestro caso, ¿no? Aquí he puesto para su información, para que vean que efectivamente se le tiene que poner el tipo de análisis transitorio, es decir, que va a girar, ¿no?, el rodete. Eso es la novedad de esta investigación, que muchos estudios se hacen en estado estacionario, ¿no? O sea, no se mueve. Y eso no es muy real, ¿no? Entonces ya hay que configurar los tiempos, el time time, ¿no? Es un poquito largo para explicarles, pero es como que al tiempo nosotros también lo hemos discretizado, ¿no?, en varios tiempitos, ¿no?, para que en cada tiempito que hemos discretizado haga sus cargos y sus iteraciones, ¿no? Básicamente ese es el time stamp. También le hemos puesto que sea multifásico, o sea, porque en esta simulación tenemos aire y tenemos agua, entonces es un modelo multifásico. Y también cuando pase a través del intra-2 se va a generar turbulencias y todas esas cosas. Entonces la turbulencia le hemos aplicado un SST, ¿no?, que es una combinación del K omega con el K epsilon, ¿no? Es un híbrido, que es lo mejor y más recomendado para este tipo de simulaciones, ¿no? Algo importante que también tenemos que ver es el asunto de las fronteras, ¿no? Tenemos que poner las condiciones de borde. Por ejemplo, lo más importante aquí, el chorro, ¿no? El chorro, ya tenemos la velocidad. Nosotros sabemos con qué velocidad sale. Entonces ahí tenemos que poner, mira, en este borde, la velocidad va a ser tanto, ¿no? Acá, velocidad de chorro, ¿no? Están como letras porque nosotros ya aquí en las expresiones le hemos determinado, ¿no?, la velocidad. Entonces ya con estas fórmulas saca la velocidad, ¿no?
También tenemos que decir que el dominio sea rotativo, ¿no es cierto? Y que gire en el lado Y, por ejemplo, y muchas más cosas. Acá solamente he puesto unas cosas representativas, ¿no? Como la turbulencia, el flujo agua-aire. También en el dominio rotativo hay que ver las condiciones de borde, ¿no? La simetría, por ejemplo, que es simétrico, hemos dicho que solamente estamos analizando la mitad, entonces tenemos que decirle al software que en esa parte es el corte de la simetría, tenemos que decirle que el análisis aquí esto se comporte como pared, ¿no? Y bueno, en otros casos que sale el agua, ¿no es cierto? Interfaces, qué sé yo. Otra cosa importante es qué vamos a monitorear, ¿no? Lo que nos interesa monitorear es el torque. Entonces, por eso que nosotros en el software también hemos dicho que monitoree el torque del Intra 2 y el torque del Extra 2 a partir de las expresiones que ya tenemos. Y nos genera estas curvas, ¿no? El torque del Intra 2 y el torque del Extra 2. Pero nosotros, afortunadamente, el software tiene la capacidad de exportar estos datos, lo exporta a Excel. Entonces, si lo exporta a Excel, ya tenemos nosotros, podemos graficar lo mismo, pero en Excel. Incluso le podemos cambiar, acá lo hace en pasos, de tiempo, o en tiempo también puede ser. Y aquí ya lo podemos convertir a ángulo. Acuérdense que se gira 110 grados, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. 110 grados, entonces lo podemos poner en grados, ya podemos trabajar con él. Por ejemplo, a nosotros nos importa el torque total, que es el aporte de lo que pasa en el intra 2 y el extra 2, ¿no es cierto? Entonces ya podemos sumarlo. Entonces ya podemos hacer un trabajo cuantitativo, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, según Panagiotopoulos, ¿no? Indica que el área bajo la curva es la energía transferida, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante, ¿no? En los escenarios, bueno, acá hay una demostración, pero que básicamente lo que quiero demostrar es que ya se demostró que la eficiencia está en función del ángulo, ¿no es cierto? Pero la eficiencia, uno menos la eficiencia son las pérdidas. Esas pérdidas son las que se llaman pérdidas remolino. O sea, lo que quiero decir es que lo que nosotros estamos evaluando aquí son las pérdidas por efecto de remolino, no tanto por fricción, ¿no? Y que haciendo algunas consideraciones indican que es proporcional también al ángulo, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho, para cada ángulo, hemos calculado el coseno y hemos visto que efectivamente hay esta igualdad, está acá, ¿no? Se presenta, ¿no? Y hemos calculado sus eficiencias, ¿no? Porque cuando el ángulo es 0, es 100%, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se puede ver las eficiencias. Es un método que se calcula la eficiencia, digamos así, teórica, ¿no? Que para este ángulo, ¿cuál va a ser la eficiencia? Ahí está, ¿no? Para este ángulo, ¿cuál va a ser la eficiencia? ¿No? Entonces, nosotros podríamos hacer simulación para cada ángulo, pero sería un montón de tiempo, ¿no? Lo que hemos hecho es hacer 3 casos, ¿no? El caso 1, caso 2, caso 3. Caso 1, muy cerca a 0, no 0 porque 0 a veces te elimina muchas cosas. Entonces, 1, yo creo que es más aceptable porque ahí lo que tenemos que evaluar sobre todo es el antitorque, o sea, con 0, el ángulo 0 va a salir y va a chocar contra la otra cuchara, ¿no es cierto? En el estudio del caso 2, la transferencia de energía al abrirse el ángulo va a bajar la energía en el intra 2, pero también el choque en el extra 2 va a bajar, ¿no? Más óptimo. Y cuando está en 30 grados, digamos caso extremo, eso no se puede dar, pero el caso extremo, ahí vamos a ver de que la energía en el intra 2 prácticamente va a bajar, ¿no? No va a haber antitorque, pero la energía va a bajar. Entonces, para comprobar esos casos, yo creo que esos 3 casos serían interesantes, ¿no? Esta parte por razones de tiempo lo voy a obviar, pero básicamente era para comprobar que mi simulación que he hecho está correcto porque cumple con los requisitos, ¿no? Esta parte y esta parte. El análisis de flujo en el intra 2. Entonces ahí está el torque y lo que hemos hecho aquí es a sacar fotogramas, por ejemplo, de presión, donde estamos viendo que en cada momento y conforme va subiendo, ¿no? Los contornos de presión se van haciendo más visibles, va tendiendo a la naranja, por ejemplo, acá, ¿no? El punto máximo, ¿no? Y conforme va bajando, las presiones en la cuchara del intra 2 se van disminuyendo, ¿no? Incluso se ve aquí por dónde sale el flujo, ¿no? De agua, ¿no? Por la parte posterior, porque ahí vemos una cierta presión, ¿no? Interesante ver si está correspondiendo, ¿no? Y también podemos ver en el extra 2, ¿no? En el extra 2 qué está pasando, ¿no? Esta es su curva del extra 2, ¿no? Y en el punto B, por ejemplo, que es este de acá, se ve un pequeño golpeteo en contra, ¿no? Hay un antitorque, por eso que el torque es negativo, ¿no? El torque es negativo ahí. Sin embargo, en el punto D, que es este de aquí, estamos viendo un torque positivo.
Y verdad, en el diagrama en la distribución de presiones, estamos viendo que está en azul. Azul es parte negativa, o sea, hay una depresión, ¿no? Es algo interesante que no lo había considerado de antemano, pero cuando hice las simulaciones, al ver ese efecto me puse a investigar y efectivamente ese es el efecto Coanda, ¿no? Ese es el efecto Coanda, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto hace que ya no haya un antitorque, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Ayude al torque, ¿no? Ayude al torque, ¿no? Por eso que sale aquí esa figura, ¿no? Y finalmente, esta parte de aquí, la parte donde se ve el antitorque por el agua del chorro, que es nuestro tema de estudio, ¿no? Que va a impactar y va a frenar, ¿no? Un poco al giro y lógicamente va a afectar a la eficiencia, ¿no? Aquí ya estamos viendo el flujo para un grado, efectivamente ver eso como, yo le he sacado la cuchara y solamente estamos viendo los flujos de una cuchara y esta es la otra cuchara y esa cuchara cómo está, efectivamente va a impactar sobre el extra 2 del otro álave, ¿no? Aquí a 15 grados se abre un poco, ¿no? Y a 30 grados también estamos viendo que la apertura es mayor, ¿no? Entonces eso configura que la simulación que estamos haciendo es correcta, ¿no? Para el análisis cuantitativo, ¿qué hemos hecho? De esas torques, por ejemplo, para el intra 2 lo hemos pasado al Excel y del Excel lo hemos juntado estas tres, ¿no? Lo hemos comparado. Entonces, para un grado, para 15 y para 30. Vemos que para un grado, efectivamente, en el intra 2 es más alto, ¿no? Se ve un poco más grande, más ancho. Para comprobar, le hemos aplicado el área, ¿no? Hemos calculado el área por el método de la curva del método de trapecio. Hay que ver que esto me jala como 2.600 puntos, o sea, es bien menudito, o sea, no hay mayor problema, ¿no? Entonces, jalando eso y viendo que la eficiencia tiene esta forma, ¿no? En función del coseno. Entonces, aplicando el solver, ¿no? En Excel, he podido determinar exactamente cuánto es el coseno, o sea, determinando A, ¿no? Minimizando los cuadrados, determinar el valor de A, y con eso ya tenía la fórmula, ¿no? Y a partir de eso he podido calcular, ¿no? La curva en función de esta fórmula, ¿no? Y con esa, teniendo yo la fórmula, yo ya puedo calcular para cualquier ángulo, ¿no? Aquí calculo inclusive para 0, que es mi referencia, que es 100. Y entonces a partir de ahí he empezado a sacar las eficiencias estimadas, ¿no? Para estos ángulos, que comparado con la eficiencia teórica que hemos visto en el otro cuadro, los errores son mínimos, ¿no? Lo cual quiere decir que está correcto en nuestra simulación, ¿no? Eso nos permite ya nosotros, con toda seguridad, ir a evaluar la eficiencia total. ¿Qué significa la eficiencia total? Sumar el intra 2 más el extra 2, los torques, y esta sería el área, y aplicamos lo mismo, ¿no? Ahora nosotros sabemos que la curva de eficiencia real ya es muy parecido a esta curva, o sea, es una curva de segundo orden, ¿no? Entonces más o menos la eficiencia sería así, ¿no? Eficiencia de segundo orden, donde habría que calcular los parámetros A, B y C mediante el solver. Nos calculamos mediante el solver, A, B y C, calculamos y ya tenemos prácticamente la ecuación, ¿no? de esa curva, ¿no? Y los errores relativos son bien bajos, ¿no? Si nosotros tenemos esa curva, ya sabemos que la eficiencia, el punto máximo, podemos encontrar derivando igualando a 0. Si nosotros derivamos esa expresión y igualamos a 0, nos va a salir que el ángulo va a ser 7.12, ¿no? Ese ángulo es 7.12. De esta manera es que hemos encontrado, solamente con 3 casos, ¿no? De encontrar el ángulo más óptimo, ¿no? Que nos va a dar la máxima eficiencia, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho además es comprobar, ¿no? Teniendo los planos, lo hemos puesto a SolidWorks, y en SolidWorks hemos utilizado una línea que se llama Spanline de tipo Bézier, de Bézier. Esa línea tiene 4 puntos, ¿no? El punto de inicio que lo hemos puesto en la vena, el punto final que termina en el borde del álave, y 2 puntos de control con el cual podemos mover para hacer una curvatura. Esa curvatura lo queremos igualar a la curvatura del plano, del perfil del álave, y ver qué ángulo de salida presenta, ¿no? Entonces ahí hemos puesto para un ángulo de 9 grados, todavía hay cierta, ¿no? No encaja tan bien que digamos, ¿no? Todo lo hemos hecho en grande, ¿no? Son grandes. Acá por razones lo hemos puesto de A2 inclusive, ¿no? Pero se nota, ¿no? Para 8 grados, por ejemplo, también, ¿no? Hay ciertas, ¿no? Pero en cambio, si vemos para 7 grados, que es más o menos lo que nos ha salido a nosotros en la simulación, ya aquí prácticamente hasta por aquí todo está conforme, ¿no? Tal vez aquí un poquito, ¿no?
Y para 6 también cumple, ¿no? Todo por acá ya queda un poquito. Entonces, podríamos, y así hemos seguido varios, he puesto solamente algunos. Entonces, con lo cual llegamos a concluir que efectivamente, ¿no? La simulación que hemos hecho nos lleva a verificar que en este plano, ¿no? del fabricante que nos entrega, a pesar que no nos ha dado el ángulo, de salida, muchas cosas se lo guardan, ¿no? Son cosas, cajas negras. Pero nosotros hemos podido determinar que sí, más o menos lo ha hecho a 7, hemos verificado, ¿no? Y entre 7 a 7,12, pues no hay mayor error, ¿no? O sea, hemos llegado, con lo cual se concluye pues que la metodología aplicada es conforme y es aceptable, ¿no? Para hacer este tipo de análisis, ¿no? En las conclusiones, entonces, las voy a pasar a leer. Después de haber realizado todo el proceso de simulación y análisis utilizando las técnicas de la dinámica de fluidos computacionales en estado transitorio, obteniendo imágenes del proceso virtual donde se han comprobado los fenómenos que se producen durante el proceso de transferencia de energía en el álave, por ejemplo, condición de impacto, condición de coincidencia, eso no lo hemos visto por lo pasado. Presencia de antitorque, eso sí, efecto Coanda, ¿no? Finalmente, obtener resultados cuantitativos, ¿no? Como los torques, muy cercanos a la experiencia práctica y teórica. Entonces, se puede concluir que el análisis FD es una herramienta necesaria y muy útil para el análisis y mejora de la eficiencia en la turbina Peltinger, ¿no? Que era nuestro primer objetivo, ¿no? Otro objetivo que teníamos que ver es con el ángulo beta su 2, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? Se ha verificado en esta investigación que el ángulo de salida, beta su 2, influye sobre la eficiencia hidráulica de la turbina tipo Pelton, ¿no? Dado que para los casos de estudio analizados para diferentes ángulos de salida, estos han arrojado diferentes eficiencias hidráulicas para entrados del álava. Además, estos casos de estudio que han dado resultados estimados relacionados al torque total, al ser sometidos a una curva de tendencia, han dado como resultados un ángulo óptimo, ¿no? Que se maximiza en una eficiencia de beta 2 igual a 7,2, que comparando con el ángulo de diseño existente, que más o menos puede estar en 7, se observa una cercanía entre estos valores. En este trabajo de investigación se ha realizado el análisis de una turbina tipo Pelton existente y se ha partido de planos de la turbina proporcionada por el fabricante con escasa información, no hemos tenido muchas vistas, hemos tenido que asumir muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, se ha podido modelar utilizando software de diseño y simulación, logrando resultados aceptables, ¿no? En el capítulo 3 se ha desarrollado toda la metodología a seguir, desde el proceso de la geometría, pasando por la configuración, el análisis, finalmente el proceso para obtener resultados cualitativos a través de los fotogramas que hemos visto y resultados cuantitativos a través de las curvas de torque, ¿no? Por lo expuesto, se concluye que es posible desarrollar una metodología para el análisis virtual de turbinas ya existentes y con poca información del detalle constructivo de la turbina. Se ha verificado que la aplicación práctica de técnicas dinámicas de fluidos computacional, el uso de software especializado que haga posible el análisis en modo transitorio para superficies libres y considere en su análisis uno de tipo multifásico, es necesario para la evaluación de turbinas Peltinger, debido a que logran en forma virtual plasmar lo que pasaría en forma real, ¿no? A un costo, eso es lo más importante, ¿no? Computacional, que actualmente es accesible desde el punto de vista económico, temporal y hardware convencional, ¿no? Yo esto lo he desarrollado básicamente en 3 computadores y 3 laptops Pentium 7, ¿no? Quise comprar Pentium 9, muy caro. Y uno de los puntos críticos de este proceso es el mallado de los dominios. Eso es a lo que nos hemos enfrentado, ¿no? Si no haces un buen mallado, no va a salir, ¿no? Entonces, uno de los puntos más críticos del proceso es el mallado de los dominios, debido a que estos pueden generar un alto costo computacional. Para la investigación se logra un mínimo de 22 días, ¿no? Como hemos dicho. Y en el otro caso extremo, pueden generar resultados no reales. Es decir, si yo simplifico todo y no adecuadamente, entonces no me va a salir el fenómeno físico que se genera realmente, ¿no? O tiempos de solución muy largos. Por eso se aplican diversas técnicas de optimizar el mallado, tales como reducir el número de álaves, simetría, tipos de dimensionamiento del mallado, aplicando controles globales y locales, zonificación del mallado, fino, grueso, según es requerido. Por estos motivos se concluye que el mallado tiene que ser optimizado y probado en cuanto a su calidad. En nuestra investigación se ha medido la calidad mediante los parámetros del skills y el orthogonal quality, ¿no? Antes de pasar al procedimiento de resultados. Algunas recomendaciones. Dadas las características del diseño y operación de la turbina Pelton, se recomienda un software que pueda realizar un análisis de dinámica de flujo
de superficie libre en el área de la turbina, es decir, software que debe ser capaz de analizar considerando el modo transitorio bajo rotación de la turbina. Ojo, el análisis de superficie libre, el flujo se desarrolla al aire libre y a presión atmosférica, no es como en las turbinas Francis o Kaplan, ¿no? Donde todo está a una determinada presión. Entonces aquí hay que hacer este análisis de superficie libre, ¿no? Y capaz de desarrollar un proceso multifásico. ¿Por qué? Porque existen dos fluidos ahí, ¿no? Está el agua y está el aire, eso se hace a una presión atmosférica inclusive, ¿no? Esta investigación, por ejemplo, yo empecé haciéndolo en SolidWorks, porque es lo que más conocía, y sin embargo no se puede hacer ahí, ¿no? Porque no cumple estas condiciones, ¿no? Entonces, por eso se recomienda, si uno va a utilizar otros softwares, hay softwares libres que pueden utilizarlo, hay que verificar primero esto, ¿no? Si no, al final te vas a dar cuenta, después de tanto, que no va, ¿no? En esta investigación se ha planteado las bases y la metodología para análisis FD en modo transitorio, para turbinas Pelton. Sin embargo, es posible un análisis de otros parámetros, o sea, se puede analizar, casualmente hemos hecho un pequeño ejemplo, básicamente, ¿no? Pero podríamos analizar, por ejemplo, el ancho de la turbina, el ancho de los álabes, el número de los álabes, ¿no? Optimizar el número de los álabes, ¿no? Cherkani 5 empezó con 20 álabes y actualmente está con 21, ¿no? Entonces, todo eso se puede optimizar, ¿no? La inclinación incluso del álave para ver esto del antitorque, entre otros parámetros más, el chorro, por ejemplo, ¿no? Por lo que se recomienda realizar un tipo de investigación y se podría utilizar esta metodología para seguir adelante, porque realmente es bastante, este software es bien engorroso, hay muchos detalles, muchos parámetros, que si uno no pone correctamente el valor, ya no sale, ¿no? Entonces esta metodología ya te dice, mira, para esta zona pon esto, pon el otro, pon así los parámetros, y a partir de ahí ya puedes empezar a mover un poco de acuerdo a tus requerimientos, ¿no? También es posible hacer un análisis de la calidad del chorro, ¿no? Que se recomienda realizar, pero se recomienda realizar un mallado del dominio que interviene desde la salida del chorro. En el caso de esta investigación se ha configurado como una pared, o sea, se ha hecho como si fuese un tubo, ¿no? Una pared ahí, como un tubo, para que pase el agua, o sea, full flujo laminar, ¿no? Pero si nosotros ya quisiéramos investigar la calidad del chorro, porque eso también es eficiencia, ¿no? Del inyector, entonces ahí sí ya tendríamos que no ponerlo como un tubo, sino que es toda esa zona, hay que mallarlo bien para ver cómo el chorro o se abre o, o se contrae, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la calidad también del chorro, ¿no? Y asegurar que no se pierda la energía transferida al ala por el interior del chorro durante su recorrido desde que sale la boquilla del inyector hasta su impacto en los álabes, ¿no? Eso es muy importante. Entonces. Bien, muchas gracias por su atención.